en Houston, donde sea que han ido ustedes, donde hay comunidades chilangas, para no hablar de la República Mexicana, donde existe también, donde se comparte esta preocupación, o nada más la tenemos aquí en Los Ángeles? Miren, yo les voy a ser totalmente honesta. Hace poco hubo uno de mis colegas que fue a Chicago y esta preocupación puntual no las había dado, la verdad. En Los Ángeles, con las personas que me han tocado reunirme, sí me han comentado lo mismo. De hecho, hace unos minutos antes de empezar esta charla, pues estaba platicando con Alfonso atrás, que eso mismo, ¿no? La idea de empezar a incorporarnos ahora sí como más como una comunidad, no una comunidad de lejos, sino una comunidad de cerca y que está día a día en esta, pues también en este pase de información. Nosotros dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que hemos hecho es sinergias, y estas sinergias han sido con medios de comunicación, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil. Como les comentaba, tenemos la red de observación electoral y ahí también empezamos a dar cursos para hacer observación electoral. Entonces, lo que sí me permito comentarles es que podemos hacer esta red de observación, podemos hacer otro tipo de canales. De hecho, dentro del instituto tenemos un programa de vinculación que no solo se circunscribe al voto, sino también se piensa ya a largo plazo en este tipo de involucramiento de la persona en lo público. Sabemos que evidentemente las instituciones tienen algún tipo de, pues a lo mejor, mitos sobre poder o no contratar personas en el exterior. Lo que sí les podemos decir es que nosotros estamos construyendo día a día este tipo de, pues, de vínculos con las personas. Son personas que nos interesa tener dentro del instituto y sobre todo seguir construyendo ciudadanía. La ciudadanía no se construye nada más con la emisión del voto, sino que es algo que se necesita hacer y sobre todo de cara al 2021. No podemos pedir una representación pública si no tenemos esta, pues, cercanía dentro del instituto y sobre todo hacia la comunidad de acá. Al contrario, lo que nosotros quisiéramos es que se empezara a comunicar de forma más activa y más clara lo que es el proceso electoral. Por ejemplo, esto de los conteos rápidos tampoco lo hemos sabido comunicar las autoridades electorales. Las autoridades electorales pedimos el voto, pero tampoco tenemos esta campaña que sería la campaña de cómo votar y para qué sirve votar, qué son los procesos. Y para eso, al contrario, los estamos invitando para que se sumen en la difusión de qué es un proceso electoral en México, porque ustedes ya se sumaron a una campaña, los que pudieron hacer campaña aquí en Estados Unidos, y también estuvieron muy identificados con lo que fue una campaña electoral. Al contrario, nosotros tenemos que ver de qué manera los invitamos y las invitamos a votar, pero sobre todo a difundir lo que es un proceso electoral. Ustedes ya tuvieron campañas muy mediáticas como lo fue Trump, lo que fue Hillary, y van a tener otro tipo de campañas. Y nosotros, de hecho, por ejemplo, trajimos los panfletos. A mí me parecía importante ver cuáles eran las reacciones también de ustedes, porque probablemente nosotros queremos comunicar algo que a ustedes no les es tan importante, en el sentido de, ok, tiene nueva constitución de la Ciudad de México, ok, ¿eso qué implica? Y nosotros tenemos que saber comunicar lo que a ustedes también les interesa. Desde las instituciones no podemos hacer políticas públicas si no tenemos la reacción, pero sobre todo el punto de vista de la ciudadanía. Y ustedes son ciudadanía, ustedes son ciudadanos de la Ciudad de México, y por eso nos interesa Voto Chilango. Allá tenemos el voto chilango. De hecho, por eso nos estamos un poco yendo aparte de la estrategia nacional. Queremos hacer un voto chilango porque en realidad eso es, o sea, la diferencia que hemos construido en estos años en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es que sea un instituto ciudadano. Si no hay personas que voten, no tenemos democracia y no tenemos razón de ser las instituciones. En realidad nos interesa, y nos interesa que estén con nosotros y salgan a votar por la ciudad que aman, pero no solo por la ciudad que aman, sino por el país que aman. Antes de pasarle la palabra a Juvenal, nada más un punto que yo quisiera colocar sobre esta conversación es de que la razón, o una de las razones estratégicas por la que es importantísimo que en México se entienda la necesidad de masificar el hábito del voto en el proceso electoral mexicano a todos los niveles, desde el exterior, pero particularmente desde Estados Unidos,
es porque aún aquellas personas que ya cursaron toda su experiencia en Estados Unidos de ir de indocumentado a documentado, a ciudadano naturalizado, etcétera, etcétera, es de que todavía hay una gran necesidad de desarrollar el sentido ¿cómo se dice? Civismo, sí. Cívico entre ese electorado. La gente no valora en Estados Unidos todavía, en mi experiencia, la importancia de ejercer el derecho al voto, los que ya lo pueden hacer. Entonces, como tenemos una gran población que dentro de los 10 y pico millones de mexicanos y mexicanas que nacieron en México, sobre las que se viene abogando a favor de que puedan ejercer el derecho al voto, imaginemos el estado de terror en el que están viviendo actualmente por toda la dinámica de la política migratoria, etcétera, etcétera. Yo pienso que el que puedan sentirse que pueden navegar en procesos electorales, ¿verdad?, donde toma un sentido diferente las declaraciones, esas retóricas demagógicas de que estamos con ustedes y que no sé cuánta cosa, pero que en la práctica no significan nada porque no se traducen en nada. Yo pienso que ese pudiera ser un ejercicio, ¿verdad?, que quizás no se ha tomado en cuenta, que necesita hacerse conciencia sobre esto, porque el impacto que va a tener hacia el interior de los Estados Unidos con los crecientes sectores electorales de personas de origen mexicano y de latino en general va a ser tremendo, ¿verdad? Y entonces necesitamos todo el impulso que se le pueda dar a desarrollar esa cultura cívica que todavía le falta mucho camino por recorrer para llegar a materializar su potencial electoral, que va a tener ramificaciones políticas importantísimas hacia el sur de la frontera. A ver, Juvenal. Ahora sí, una pregunta, y yo creo que a muchos nos va a interesar porque queremos saber qué... Okay. Tenemos 10 minutos. Queremos saber qué va a pasar si el diputado emigrante resulta ser un indocumentado, porque sucede que en este país se nos excluye de todo como indocumentados. Nuestro país nos va a excluir del proceso de elegir un diputado emigrante porque no tenemos documentos, o qué mecanismo se va a utilizar, porque excluidos ya estamos de todo, y no creemos justo que también nuestro país nos excluya del proceso de votar y de ser votados, o de ser votados porque somos indocumentados. ¿Qué se va a hacer si el diputado emigrante resulta ser un indocumentado? ¿Cómo se va a manejar esa situación? Porque digamos no hay diputado en Michoacán, digo, por ahorita, pero que lo hubiera. No, sí hay. ¿Sí hay? Bueno, sí. Que gano la diputación, soy indocumentado, ¿cómo? No, no, es la Secretaría, ¿verdad? Sí, del gobierno. sí, Sí, perdón, no hay diputado. Gano, soy el diputado de los emigrantes por Michoacán, ¿cómo voy a realizar mi trabajo? ¿Qué mecanismos se van a utilizar la Secretaría de Relaciones Exteriores? Visa diplomática. Exactamente, ¿cómo se va a lograr eso? Se tiene que, porque entonces estamos excluyendo a los 11 millones de indocumentados que están aquí. Se nos excluyó en México, se nos excluye el proceso acá en Estados Unidos, y somos los que estamos mandando remesas y moviendo el país, viendo por todos acá, y somos los menos tomados en cuenta para nada. Entonces ya es momento en que se diga qué vamos a hacer. Algo. Ok, entonces sigue Juan y luego terminamos, luego Moisés y luego terminamos con Marta, porque ya la doctora tiene que empezar a levantar. Sí, voy a ser más rápido. En lo particular, a nosotros nos llegó un señor que dice, bueno, es de aquí en Estados Unidos, pero dice que se quiere lanzar como diputado migrante y que quiero que lo apoyemos. Pero usted nos está diciendo que para Puebla no hay eso. Y lo que estoy viendo es de que el señor se está poniendo muy aferrado de que votemos por él para diputado. Y lo que estoy pensando de que a lo mejor él se fue para Puebla y quiere como diputado normal para que podamos utilizar, bueno, como nuestra gente vote por él, pero desde acá. Ajá. Y la pregunta es cómo podemos saber si nos está diciendo la verdad o nada más nos quiere utilizar, o hay un vacío ahí pequeño. Bien, le voy a preguntar a uno de mis colegas en Puebla para saber, y si me hace el nombre de la persona sería mucho mejor, porque así nosotros también como autoridades electorales es bien importante la denuncia. Aquí
y en México, porque si no denunciamos también muchas veces no sabemos lo que está pasando. Y sí me interesaría entonces nada más preguntar, y si te parece esperamos la reacción de mis colegas en Puebla para que me puedan dar luz de qué está pasando y decirles bien, y no me gustaría darles información. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es Bueno, agarra el nombre y luego nos contactas, a ver si dimos Sí, mi pregunta es esta, de que yo vivo en el estado, pero mi familia va y viene al Distrito Federal. O sea, también yo viví muchos años y pues la mitad soy chilango y la mitad soy del estado, ¿verdad? Entonces mi familia vive, y ahorita exactamente vio todo lo que pasó en el estado y ahora me están preguntando qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces lo que ellos van a volver en contra del PRI, y ese es el voto de que ahorita ya, ¿cómo se llama? Se dieron cuenta de que ya Atlacomulco ya no lo quieren, ¿me entiendes? Entonces esa es mi pregunta, de que cómo se va a trabajar el estado y el Distrito Federal en el voto. Ok, a ver, Marta, y cerramos. Responde, ¿no? ¿O no? Sí, la pregunta sería cómo se va a trabajar, en qué sentido, en el sentido de... Sí, porque vive en el, digamos, un tío mío vive en el distrito, pero también vive en el estado y va a agarrar fuerza en masas. Nosotros... Ya, miren, hay personas que viajan muchos días a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Muchísimas personas viven en el Estado de México, pero trabajan en la Ciudad de México. Ahí lo que va a pasar es que van a poder votar solamente por la persona en la cual tengan su domicilio. Es decir, si su credencial para votar es del Estado de México, solo va a poder votar para los cargos del Estado de México, que en este caso sería presidente, senadores, diputados federales como tal, y nada más, para Estado de México. Si va para la Ciudad de México, ahí sí, agárrense, porque en Ciudad de México vienen muchísimas, vienen alcaldes, que es la planilla de alcaldes, también va diputados locales, jefe de gobierno, senadores y presidente de la República. Todos estos cargos dependen de la entidad federativa. Donde ejerce su voto es donde tenga su credencial para votar. ¿Qué lo determina? Su acta de nacimiento y su comprobante de domicilio. Y pues claro, su voto es totalmente libre, secreto, directo, universal. Y el punto es que tiene que votar por la opción que más le guste, no importa qué partido político, el punto es que vote. Que vote, que vote, que vote. De verdad, ese es uno de los grandes aprendizajes que tenemos también de la elección de aquí. Marta. Teniendo en cuenta que el INE sabe cuántas credenciales ha emitido Sí. y cuántas no son activadas, Sí. ¿qué responsabilidad tiene el INE de que en realidad se cuente el voto del exterior si esas personas no la han activado? ¿Qué es lo que va a hacer el INE? ¿Cuál es su responsabilidad para asegurar el voto en el exterior? Porque usted está diciendo que nosotros vamos a hacer la diferencia. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia si el INE no hace la diferencia? Muy bien, se tienen que activar las credenciales para votar para poder integrar la lista nominal. Y esta lista nominal va a tener el cierre el 31 de marzo. Es muy importante que las activen, que manden sus comprobantes de domicilio, y a partir de eso se va a mandar el sobre o no de el voto en el extranjero. Si no se activa o si no se manda el comprobante de domicilio, no van a estar en la lista nominal. Eso es también bien importante que ustedes lo sepan, porque si ustedes ya sacaron la credencial y no la han activado, no les va a llegar el sobre. Entonces, eso es lo que el INE tiene que estar viendo para que a partir de mayo se manden las boletas electorales en sobre. Y sí, se hace la diferencia. Les voy a contar, ha habido elecciones que se han definido por miles de votos. Últimamente en gubernaturas han sido por 700 votos, y 700 votos en el extranjero sí hay. Entonces es por eso que sí se están definiendo las votaciones por muy poco margen, y eso es lo que realmente está haciendo la diferencia en México en los gobiernos estatales. Sí, disculpa. La última, porque sí, ya... más que nada es información. ¿Cómo pueden hacer para contactarte y que les des información? Claro que sí. En redes sociales tenemos Voto Chilango, la página de internet es www.votochilango.mx, y tenemos también Facebook, Twitter y todas las redes sociales que vienen en el sobre. Y de todas formas acá les dejo mis datos. Voto Chilango. Voto Chilango. Bueno, con eso yo le quiero dar las gracias a la doctora Gabriela Williams. Yo pienso que fue muy refrescante tener una persona que vino y que independientemente de los comentarios
o la intención que llevaran en un sentido o en otro, se mantuvo en la línea de ser muy informativa, de proveernos de conocimiento para aumentarle al que ya pudiéramos tener, de manera que completemos más la idea que tenemos de cómo avanza el proceso, de cómo se van a llevar a cabo los procesos electorales, en este caso, no en la República Mexicana, sino en la Ciudad de México, cosa importantísima, porque como están las cosas, lógicamente, la Ciudad de México siempre ha tenido una situación muy especial en los destinos de la nación, y ahora, como andan las cosas, repito, inclusive mucho más. Entonces, yo le quiero agradecer a nombre de los aquí presentes y de los que no estuvieron presentes, que se haya tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros. Espero que haya sido de su agrado la participación, y esperamos que sea este el primero de muchos diálogos por venir, porque a mí no me va a cansar el seguir enfatizando que mientras que no pasemos de la declaración de que somos una familia en ambos lados de la frontera, y llevemos a la práctica una política de exclusión simulada de una parte de esa familia, pues en realidad no vamos a avanzar con la fuerza que un pueblo de la estatura del mexicano puede y se merece tener. Entonces, doctora Williams, muchísimas gracias y esperamos tenerla acá entre nosotros pronto. Le agradecemos mucho su presencia y que quiera. Sí, la hoja se la va a llevar, ¿verdad? Sí, para me la que voy a nos mande llevar. información en los correos electrónicos. Sí, de hecho nos por favor. interesa mucho darles mucha información. Entre más nos pidan nosotros mejor. ¿Y estas la plumas verdad. de los chilangos? También son ustedes. A ver, entonces, que quiera una pluma sí. chilanga.